Dios le bendiga, amado hermano. En esta hora vamos hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, a continuar nuestra enseñanza sobre cómo oraba Jesús. Hoy hablaremos, hermanos amados, de lo que es el deseo de Dios. Dios quiere que sus hijos tengan comunión con Él a través de la oración. El Espíritu Santo es el que nos guía a hacer esta relación con nuestro Padre. En Lucas capítulo 11 y el verso 1 dice esto. Dice que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros, hermanos, todos necesitamos comunicarnos con nuestro Padre. Hemos dicho, hermanos amados, que la oración es como el respirar. Nosotros no podemos parar de respirar porque pues obviamente si no lo hacemos morimos. Eso es lo que sucede cuando un creyente no habla con Dios, pierde la comunión, pierde el aliento de Dios, el respirar de Dios. Y es por eso que cuando una persona no ora, la palabra dice que desmaya. Y es cierto, porque hermanos amados, si usted se da cuenta que cuando nosotros no oramos, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, tendemos a preocuparnos, a angustiarnos. Y eso, hermanos amados, para nosotros ya debe ser una señal clara de que en vez de afligirnos, en vez de angustiarnos, la acción correcta a hacer cuando estamos en esa condición es orar, en vez de entrar en estado de angustia. Por eso es que el Señor nos enseña a través de su palabra. Dijo: enséñanos a orar, porque los discípulos notaban la vida de Jesús, veían la presión que Jesús recibía cuando estaba en su cuerpo, pero ellos no veían que Jesús fuera un ser que anduviera desesperado, que anduviera angustiado, como sin control o entristecido. No lo notaban así, a pesar de que había demasiada presión en la vida de nuestro Señor. Pero lo que sí veían de nuestro Señor Jesús es que oraba, Él oraba siempre. Entonces eso es la razón por la cual ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si usted se recuerda, cuando el Señor les dijo a los discípulos: crucemos al otro lado del mar, cuando fueron a Gadara, ellos iban viajando el barco, en la barca que iban ellos. Los discípulos remaban y el Señor dice que se acostó a dormir y que iba durmiendo, y de repente la tempestad se levanta. Los discípulos, hermanos, dice que las olas casi anegaban la barca, y entonces ellos, desesperados, angustiados, lo que hicieron es gritar con desesperación y le dijeron: Señor, despierta, que perecemos. Ellos acostumbrados al mar, a las tempestades, sin embargo, en esta ocasión veían que la barca se iba a hundir. Entonces ellos vienen y despiertan al Señor. Y le dije: Señor, levántate, que perecemos. Entonces Jesús, cuando se levanta, dice: ¿dónde está su fe? Pregunta: ¿dónde está su fe? Hermanos míos, esto es lo que revela cuando nosotros estamos en una condición donde sentimos aflicción, miedo, cualquier situación, hermanos, donde nosotros no tenemos el control. Lo primero que nos debe llevar o guiar es a la oración. Eso es lo que tenemos que hacer: orar. Enséñanos a orar. En ese momento debemos confesar al Señor las cosas que nos están aconteciendo, la aflicción, lo que nos motiva la aflicción, o lo que nos motiva el miedo, lo que nos motiva la inseguridad. Eso es lo que tenemos que orar, hasta que cuando lo entregamos al Señor, debemos experimentar la paz de Dios, la confianza, la seguridad que Dios ya ha escuchado nuestra petición, y confiar que Él tiene cuidado de nuestras vidas y de la circunstancia que estamos atravesando.
Eso es, mis hermanos amados, la causa por la cual el Señor manifestó en su vida física mientras estuvo en su cuerpo. Él no manifestó la desesperación o la angustia o el miedo como a veces nosotros hemos experimentado. Pero esta es la acción correcta que el Señor nos muestra. En San Juan capítulo 5 y el verso 19, dice que, mire cómo el Señor dice que se mantenía en una intimidad continua con el Padre. Dice esto, dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo. ¿Qué significa eso? Que si usted nota, Jesús tuvo una vida muy activa en cuanto a su ministerio. Hermano, no paraba de ministrar a la gente, ya cuando estaba en el ministerio activo, ¿verdad? Cuando después, a los 30 años que cumplió la mayoría de edad, en ese tiempo así se cumplía, inició su ministerio y duró 3 años y medio. Hermanos, era un ministerio maravilloso, tan activo, echando fuera demonios, sanando enfermedades, liberando a los leprosos. Hermano, era una maravilla lo que Dios estaba haciendo a través del Señor. Y cómo es de admirarse, cómo es que el Señor Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Cómo el Señor sabía lo que el Padre tenía planeado hacer. Bueno, a través de la oración. Era una comunión continua de Jesús. Él oraba sin cesar. A pesar de que estaba ejerciendo su ministerio, su oración no cesaba. Y eso, hermanos amados, es como, por eso él dice aquí, que el Hijo no podía hacer nada por sí mismo. Así que el Señor es muy maravilloso. Cuando Jesús oraba, el Padre le manifestaba la voluntad de Él. Y por eso dice la palabra en San Juan 14, el verso 19, en la parte B, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo es que Dios el Padre hace las obras en Cristo? Es porque Jesús ora al Señor, le pide cuál es su voluntad, y el Padre le revela la voluntad de Él. Y cuando Jesús se guía por el Espíritu Santo a lo que el Padre le muestra, entonces Jesús se mueve hacia lo que el Padre le muestra como la voluntad de Él, y el Padre opera a través de su Espíritu Santo, obrando todas esas maravillas. Así que, hermanos amados, la oración es vital para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es maravilloso, hermanos. Orar es una revelación, quiero decirle, porque mientras uno no recibe esa revelación de lo que realmente sucede en la oración y lo real que es la comunión con nuestro Padre, nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, hasta que experimentamos esas verdades, hermano, entonces empezamos a tener sabor, empezamos a tener experiencias bonitas donde sentimos paz. La paz no, una paz real, una paz no inventada, hermano, no fingida, sino una realidad, la paz de Dios que se siente y se experimenta en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que, hermanos amados, eso es lo que el Señor hacía. Por esto, hermanos, es tan importante que nosotros también podamos imitar la manera en que nuestro Jesús nos muestra en su palabra cómo Él dependió de Dios mientras estuvo en su cuerpo. Así que para nosotros, hermanos amados, se vuelve cuando nosotros queremos hacer las cosas o no queremos, o a veces las hacemos sin orar, cuando no le pedimos a Dios, no encomendamos a Dios nuestra causa, entonces sentimos, en cierto modo, hermanos amados, pareciera como que nosotros manifestamos cierta autosuficiencia cuando nos atrevemos a hacer las cosas sin orar. Es como decirle al Señor, bueno, en esta situación
pues yo lo puedo hacer y no necesito la ayuda de Dios. Entonces, ahí es el no haber orado. ¿Qué es lo que tenemos que orar? Debemos orar todas las cosas que nosotros hacemos o vamos a hacer. Incluso cuando hablamos o vamos a hablar, debiéramos orar para encomendarle el diálogo que vamos a tener con las personas o la tarea que vamos a hacer antes de hacerla. Eso es lo que el Señor Jesús hacía, encomendaba todo a Dios. Ahora, en Proverbios capítulo 16 y el verso 3, la palabra dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ve, cuando nosotros encomendamos, eso es orar, encomendarle a Dios previamente, antes de iniciar una actividad, cualquier cosa que vayamos a hablar o hacer, debiéramos encomendarlo a nuestro Padre, pidiéndole que se haga la voluntad de Él en nosotros. Si usted se recuerda en el Padre Nuestro, el Señor dice, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Ve, hermano, es la oración. Debemos pedirle a Dios por la guianza de su voluntad, que se haga su voluntad en nosotros. Si oramos, Dios hace eso. Recuerde esto, hermanos míos. Si nosotros no oramos, quiero decir, no le encomendamos a Dios lo que nos pone delante, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, es como querer hacerlo por nuestra propia cuenta. Es como decirle a Dios, yo puedo hacer esto sin la ayuda del Señor. Hermanos, eso es, de alguna manera, si lo vemos de otro punto de vista, es como ser nosotros autosuficientes y decirle a Dios que no lo necesitamos. Hermanos míos, debemos y que Dios nos ayude a poder ser humildes y reconocer que en todo tiempo nosotros necesitamos a Dios, tanto como cuando tú y yo no podemos dejar de respirar para que vivamos físicamente. Así debiera llegar a ser también para nosotros la oración. Debemos orar por todo. La palabra lo dice en Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17, en Primera de Tesalonicenses, dice, orad sin cesar. Es como quien dice, respira sin cesar, no dejes de respirar, no dejes de entregarle a Dios lo que tú estás llevando, lo que tú tienes planeado hacer. No lo hagas tú solo, habla con Dios para que reciba su fuerza, para que reciba su guianza, para que reciba su dirección, para que Él sea el que haga la obra. Hermanos míos, la oración debe convertirse, como digo, cuando hablamos de orar debemos entender en nuestra mente que es el respirar de nuestro espíritu. Necesitamos estar respirando continuamente para tener la vida de Dios en nosotros. Y de esa manera no vamos a entrar en angustia y no vamos a entrar en desesperación. Es necesario que esto acontezca. Esto es maravilloso. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No hagamos las cosas por nosotros mismos, encomendémoselas al Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Confiemos que Él hará lo que ha prometido. Así que, hermanos amados, recuerde que orar es como respirar. Voy a leerle en el Salmo capítulo 37, el verso 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso, hermanos míos, es exactamente lo que tenemos que hacer antes de actuar. La palabra dice que nosotros debemos hacerlo todo. En Colosenses dice, capítulo 3, el verso 16 y 17, dice, todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Todo lo que tenemos que hablar o hacer debe ser hecho en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacer esto? Debemos depender, así como dice aquí, encomienda al Señor tu camino
antes de que camines, antes que ejecutes, antes de que vayas a hacer lo que vas a hacer. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y el Señor hará. Ve, hermano amado, la maravilla, cómo Dios nos invita a que tengamos una comunión continua, no una comunión a cada determinado tiempo, cada día o cada 12 horas o cada mes o cada semana. Debemos aprender a tener una comunión continua. Es como respirar continuamente, entonces tu salud estará correcta. Tendrás la fuerza, tendrás la agilidad, tendrás todo lo que necesitas si respiras. Pero cuando uno no respira, hermano, el cuerpo se debilita. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Debemos nosotros depender de Dios para todo. Algunas veces cuando nos atrevemos a hacer alguna cosa sin el consultar al Señor, caemos en un peligro, hermanos amados, de una actitud arrogante y orgullosa y decir yo puedo esto, yo soy autosuficiente. En algunos momentos, hermanos amados, cuando sentimos aflicciones, usted y yo nos damos cuenta que lo primero que nos viene es la intención o decir, Señor, ayúdeme, Señor, sálveme. En el momento que sentimos la aflicción es como un impulso, como un instinto, y nosotros clamamos al Señor cuando sentimos la opresión o la circunstancia que nos aflige. Tendemos a hablar a Dios. Aún las personas que no tienen mucha dependencia de Dios, cuando están en la aflicción es lo que hacen. Señor, Dios mío, sálveme. Y empieza, porque es el instinto que tiene uno cuando se siente en peligro. Eso es lo normal. Pero lo ideal es que fuéramos conscientes de que debiéramos orar aunque no sintamos esa aflicción, sino que antes, Jesús no estaba siempre afligido por las circunstancias antes de orar. Él siempre oraba estando la circunstancia con aflicción o en paz. Él siempre oraba. Hermano, es algo que Dios nos ayude y nos revele, porque esto es algo grande, es algo maravilloso. Hablar con Dios. Si fuera una persona, pues diríamos, pues nos vamos a aburrir, siempre vamos a estar hablando lo mismo. Hermanos amados, hablar con Dios es interesante porque no es ¿cómo te digo? No es una ceremonia, sino tú le dices lo que piensas, lo que sientes, lo que anhelas, le hablas de tu persona, de todo lo que te acontece, y no siempre estás de rodillas, a veces estás caminando, a veces estás sentado, a veces estás de rodillas. No hay una posición en la cual solo tú puedas hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios de continuo. Por ejemplo, Jesús, cuando hacía su ministerio, hermano, yo creo que la mayoría de su tiempo estaba caminando. Estaba yendo a lugares y ahí estaba sanando, echando fuera demonios, haciendo todo lo que estaba haciendo, pero su comunión con el Padre era continua, porque eso es lo que la palabra nos muestra. Dice que él no hacía nada sin que el Padre, sin que, ¿cómo digo? Sin que le encomendara todo a su Padre. Entonces la oración era continua con él, y también nosotros debemos llegar a hacer eso. Así que cuando nosotros nos sentimos alguna aflicción o depresión o cualquier miedo, lo que tendemos es a clamar a Dios. Pero lo ideal, hermanos míos, sería o será que nosotros podamos orar estando en cualquier situación, en la paz o en la tormenta. Debiéramos aprender o debemos aprender a encomendarle al Señor todo lo que somos y contenemos. Hermanos, sería hermoso que seamos como un libro abierto, que el Señor pueda ver nuestra mente, pueda ver nuestros corazones y que no le escondamos nada. Aún las cosas cuando vienen a nuestra mente como cosas que nos, como digo, que a veces el enemigo pone pensares malos, deseos malos, y que a nuestra alma, si todavía no está como restaurada, el alma es engañada y seducida a hacer cosas malas, hermano, o deseos malos.
Y cuando eso acontece, pues obviamente la persona como que no quiere orar a Dios esas cosas malas o sucias, pero lo correcto es hacerlo. De Señor, perdóneme, mire, mi alma desea esta situación, sé que no es correcta, y que hace exponerla, porque cuando se la confesamos, Dios nos perdona. Cuando nuestra alma ha deseado algo que no es correcto, lo correcto es venir y decirle, Señor, perdóneme porque ciertamente mi espíritu es testigo que mi alma desea estas cosas que son malas. Le pido que me perdone por ello. Así que debiéramos, hermanos amados, estar abiertos a Dios completamente, no tener cosas escondidas ante Dios. Recuerde que Dios nos mira la mente y nos mira el corazón. Es lo que Dios examina del ser humano. Si nosotros estamos a cuenta, si le abrimos a Dios todos nuestros pensamientos, no encubriendo ninguno, ni los deseos, tal vez si fueran malos, tampoco los encubrimos ante el Señor, sino que se los confesamos. Y entonces, hermano, empezamos a tener una comunión hermosa con nuestro Dios. Y la verdad, le digo, hermanos, la oración es la gloria para nosotros. Mantener una comunión con nuestro Padre, con el Creador del universo, cuando tú ves los cielos y todo lo que contienen, todo lo que nuestros ojos miran, habla de la grandeza de nuestro Dios, cómo Él quiere y tiene la comunión con nosotros, dejándonos el medio a través de la oración para comunicarnos con Él. Que Dios nos ayude y que nos revele para apreciar esta oportunidad que el Señor nos da cada día de entrar en comunión con nuestro Padre a través del Espíritu Santo y por medio de Cristo, obviamente, por su sangre, porque con ella nos perdona el pecado y nos hace entrar a su presencia. Ok, la oración, hermanos amados, no solo es para nuestras emergencias, sino para encomendar a Dios todo lo que nos pone delante por hacer. Es tan interesante que todos lleguemos a depender de la oración. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque cuando nosotros estamos conscientes de nuestra necesidad, sabemos que necesitamos la ayuda de nuestro Dios en el momento que estamos necesitados. Necesitamos la ayuda de Dios en el momento que estamos en cualquier situación que nos aflige o que estamos en peligro. Siempre vamos a necesitar a Dios. Pero el propósito al cual quisiera hacer hincapié es que debiéramos aprender a orar aunque no estuviéramos en una situación de aflicción o una situación donde estuviéramos en peligro. Debemos aprender a hablar, a sentir la necesidad de hablar con Él, aunque no estemos en una situación, hermano, de peligro, sino que aún estando en la paz, ¿no acaso podríamos hablarle al Señor y darle gracias por las circunstancias que Él crea? En Isaías capítulo 45 y el verso 7 dice que es el Señor el que crea la paz y crea la adversidad. Entonces, cuando nos crea los ambientes tan en paz, tan hermosos y armoniosos, ¿no sería hermoso decir, Señor, yo reconozco que estas circunstancias en paz y agradables, usted es el que las ha creado? Entonces yo debo agradecer, Señor, le doy gracias por eso. Entonces, una de las maneras de orar es agradecerle. Agradecer por todos los beneficios que recibimos. En los momentos de paz, es el momento de agradecerle a Dios por todos los beneficios que nosotros vemos o podemos discernir que Dios nos ha compartido. Nos ha dado, hermanos amados, la salud, la paz, nos ha dado la familia, nos ha dado lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Hermano, nos ha rodeado de sus beneficios. Y nosotros debemos tener, cuando estamos en esa paz de Dios, debemos voltear en derredor y contemplar los beneficios que recibimos y darle gracias a Dios, darle la gloria por todas esas bondades que Él ha compartido con nosotros
Incluso si tenemos tiempo, hasta deberíamos postrarnos delante de Él y decir, en donde quiera que estuviéramos, y decirle, Señor, gracias por estos beneficios, gracias por la paz que usted nos da como familia, gracias por la fe que nos permite tener esa confianza en Cristo, que nos da esa seguridad que nunca nos va a dejar. Hay mucho por qué agradecerle a Dios, hermano. Y entonces hay razones por la cual estar en oración. A veces pensamos que cuando oramos, ¿cómo le digo? Como que solamente tenemos que hablar de la necesidad que tenemos. No, hay muchas cosas que podemos expresarle a nuestro Padre cuando en las diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando estamos en aflicción, lo correcto es clamar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y difíciles, dice el Señor. Entonces, depende de cómo sea la circunstancia, es lo que tenemos que nosotros hacer. En el Salmo 50, el Señor dice, le leo el verso 14, Salmo 50, permítame. Dice en el Salmo 50:15, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ve, cuando hay angustia, ¿qué dice que hay que hacer? Invocar al Señor. En ese momento no podemos estar callados como que todo está sereno. Hay una aflicción, invoquemos al Señor, porque esa es la manera que tenemos que alcanzar a Dios. Cuando estamos en una aflicción es una emergencia y debemos clamar al Señor. Y el Señor dijo, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es hermoso, hermanos amados, saber cómo relacionarse con Él. Cuando estás en la paz le puedes agradecer por todas las bondades. Cuando estás en aflicción, tú le invocas y Él te salva. Hermanos, es maravilloso. Así que dependiendo de la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, esa es la manera en la que nosotros debemos mirar en derredor y entonces nosotros expresar, confesarle al Señor todo lo que nos está aconteciendo. Eso es lo que Dios hace por nosotros cuando nosotros oramos. Así que esto es maravilloso, hermanos amados. Quiero decirle que el secreto de la vida de Jesús es que nunca dijo que Él podía hacer las cosas por sí mismo. Él nunca pensó siquiera, bueno, yo puedo hacer esto, no necesito a Dios. Si usted se recuerda, hermano, el diablo le sugirió a Jesús, cuando el diablo tentó a Jesús en aquel ayuno que hizo de 40 días, dice que cuando Jesús terminó los 40 días, dice y Jesús tuvo hambre. Entonces el diablo dice que vino y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan y come. Entonces, eso es la sugerencia que el diablo le dio a Jesús. Y eso es lo mismo que hace el diablo al creyente. Por eso es que el diablo estorba la oración. El diablo no quiere que nosotros oremos porque él sabe que cuando hablamos con Dios recibimos la ayuda que necesitamos de Dios. Porque Dios se abre a esa, nos invita a eso. Clama a mí, invócame. Eso, cuando nosotros hacemos esa acción, Dios responde para con nosotros. Pero el diablo, ¿qué hace para impedir eso? Por eso es que la oración, hermanos, cuando nosotros empezamos a orar, el diablo no quiere que nosotros nos relacionemos con Dios, porque cuando oramos recibimos el auxilio de Dios. Y por eso es que el diablo se interpone. ¿Cómo se interpone el diablo? Para que no nos mantengamos en oración. Mire, hermano amado, estos son los signos o síntomas que uno siente cuando uno empieza la oración. Lo primero que pasa es que la persona cuando va a orar y no está afligido por algo y está orando, su mente no está ahí. Generalmente empieza a orar y cuando continúa su oración, sus labios pueden estar hablando y su mente estar en otro lado, pensando en el trabajo, pensando en otra persona, cualquier cosa, pero su mente se va, su pensamiento se desenfoca de Dios y está postrado tal vez en su cuerpo. Tal vez está hablando, pronunciando palabras, pero su mente está pensando en otra cosa. Ese es el ataque que el enemigo hace en la persona.
lo desconecta de Dios en su espíritu, en su mente. Y entonces la persona, cuando su mente está enfocada en otra cosa y está orando y está hablando y está postrado, lo que pasa es que rapidito se va a aburrir y se va a querer ir. ¿Por qué se va a querer ir? Porque no está tocando a Dios, sino el diablo le puso que pensara en otra cosa. Es muy común. A mí todavía, mis hermanos amados, tengo batallas a veces con eso. Viene un pensamiento y de repente me saca del momento en que estoy hablando con Dios. Y quiero decirle que a pesar a veces de que me enfoco bien, de repente cuando me doy cuenta estoy pensando en otra cosa. Es muy común esto y es esa la causa por la cual la persona está hablando y hablando y no siente la presencia de Dios, no está comunicado, no está tocando a Dios y por eso se hace monótono, se hace aburrido porque no siente el poder de Dios, no recibe la respuesta porque no está haciendo la oración correctamente, está tocando con su mente otra cosa. Y esa es la razón por la cual las gentes o las personas no reciben la respuesta cuando oran, hermano. Esa es la causa. Por favor, cuide eso y experimente, tenga cuidado. Y cuando ore, cuide que su mente no se desvíe a pensar otra cosa. Trate de que cada palabra que dice usted esté consciente que usted está pensando, que está hablando con Dios. Y que nos eduquemos de manera que no seamos distraídos, que nuestra mente no se vaya a otra cosa, a pensar otra cosa. Estamos hablando con Dios y debemos enfocarnos en hacerlo bien. Entonces estaremos educándonos para poder mantenernos bien enfocados en lo que estamos haciendo, orando y hablando con Dios correctamente con nuestro entendimiento y de esa manera ser consciente que estamos hablando con Dios y no, como le digo, y no ser, para tener la convicción de que hablamos con Dios, nuestra mente tiene que estar consciente de que sí estaba enfocada en Dios. Eso es muy importante. Por eso, mis hermanos amados, debemos mantenernos así conscientes de que necesitamos hablar con Dios para todas las cosas. El diablo siempre va a procurar y va a tratar a toda costa. Tú no vas a ver, hermano mío, tú no vas a ver un demonio con cuernos y con cola y que es color rojo. No vas a ver eso. Eso es una idea humana que no es cierto. Un demonio ataca tu mente. Son pensamientos, llegan pensamientos a tu mente y eso es lo que te distrae y te mueve para que te desenfoques de lo que estás haciendo. Viene un pensamiento y te dice estás cansado. No oís un pensamiento audible que dice estás muy cansado, descansa. No, pero eso es lo que piensa tu mente. O otro pensamiento que viene y te dice, mejor deberías ir a hacer algo como ir a visitar a fulano o ir a tal lugar, algo que es más interesante que orar. Hermano, en el momento que empieza el Espíritu nos guía a la oración, vienen ideas, hermanos amados. Son distracciones que el diablo pone para que no oremos. ¿Por qué lo trata el diablo de evitar? Porque sabe él que si nosotros oramos a Dios correctamente, Dios es fiel, Dios responde a lo que le pedimos. Dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Ve? Es una comunión directa. Entonces el diablo va a tratar de que no lo hagamos, porque cuando la persona no ora, es una presa del enemigo. El diablo lo aflige, el diablo lo llena de miedo, el diablo le quita sus bienes, el diablo destruye su familia, destruye su hogar. Por eso es que hay tanta destrucción, porque la gente no ora, no le piden a Dios ayuda por sus necesidades y el diablo está feliz con que el creyente no ore, hermano, porque los tiene afligidos, atemorizados, hermano amado, inseguros aún de su fe. A veces llegan a dudar de que Jesucristo realmente si es real, hermano. Eso es porque no oran, porque no enfocan bien la oración y entonces pierden su fuerza y pierden la fe. El Señor quiere que oremos, hermanos. El Señor
Jesús le enseñó, hermano, al apóstol Pedro. Si usted se recuerda en un pasaje en Lucas capítulo 5, cuando el Señor estaba predicando a la orilla del mar y dice que había mucha gente, entonces él sube a la barca de Pedro y le dice a Pedro que mueva su barca un poco más adentro del mar para que la gente pudiera, como alejarse, para que la gente pudiera escucharlo mejor. Y lo hizo Pedro. Cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro, ve mar adentro y ve, vamos a pescar. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no tomamos nada, no agarramos nada. Pero bueno, gracias a Dios, Pedro era un pescador de toda su vida. Era un hombre que sabía de la pesca, hermanos. Ya no era un niño, no era un joven, ya era un hombre adulto, maduro. Y bueno, cuando Jesús le dijo, vamos, boga mar adentro para pescar, Pedro pone su mente, su razón y dijo, Señor, toda la noche lo intentamos y no hubo nada. Yo sé eso, dijo, como quien dice, yo sé eso. Hermano, pero sin embargo fueron. Y cuando estaban allá más adentro, Pedro dijo todavía e insistió. Dijo, Señor, aquí hemos estado toda la noche. Sin embargo, dijo, en tu nombre, por tu palabra voy a hacerlo. Y entonces lanza las redes, hermano, y agarran tantos peces que se maravillan, se asustan de todo lo que agarraron. Entonces, hermano amado, cuando Pedro se ve impresionado ante esa gran pesca, viene con el Señor y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pedro se ve impresionado ante esa pesca que realizan por la palabra, porque le dijo, mire cómo le dijo, Señor, nosotros lo hemos tratado sin haber orado, sin pedirle, pero en tu nombre y por tu palabra lanzan la red y hermano encuentran en el nombre del Señor, encuentra todo aquello, hermano. Entonces Pedro se asusta, ¿qué es esto? Bueno, hermanos míos, eso es lo que es la oración. Cuando le encomienda al Señor su causa, eso es lo que Dios hace. Y cuando ven esa maravilla, hermanos, Pedro se asusta y al final, como quien dice, ¿cómo le digo, hermano? Realmente, ¿qué quiso decir Pedro cuando dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador? Se vio su condición, que él sin Dios, cuando hacía las cosas, pues fallaba, le iba mal, se angustiaba, se afligía, se desesperaba. Pero que ahora cuando lo hizo en el nombre del Señor y por su palabra, él pudo ver el resultado de esa comunión en tu nombre, por su palabra. ¡Pum, hermano! Y avienta aquello. Pedro se queda impresionado. No solo Pedro, todos los discípulos se quedaron, hermano, demasiado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces lo que pasó fue esto. Pedro lo que quería decir, Señor, ahora entiendo que lo que yo hago sin orar lo estoy haciendo con mi propia autosuficiencia, como quien dice, cuando yo hago las cosas sin encomendarlas a Dios, sin pedir su guianza, sin pedir que Dios lo haga, yo soy una persona orgullosa y lo hago sin Dios. Yo puedo hacerlo sin Dios. Es lo que el diablo motiva. Que no oremos, que no le encomendemos a Dios lo que vamos a hacer o lo que vamos a hablar. Lo podemos hacer nosotros, no necesitamos a Dios. Es lo que el diablo le dijo a Jesús. Tú puedes comer, mira, tienes poder, haz que las piedras sean pan y comen. No necesitas hablarle a Dios para comer, no necesitas a Dios para poder tener dinero, no necesitas a Dios para poder hacer lo que vas a hacer. Tú puedes hacerlo solo, es lo que el diablo sugiere, hermano. Por eso es que el diablo quiere que tú no hables con Dios, porque cuando tú hablas con Dios te haces, Él es fuerte en ti.
Pero cuando tú no metes a Dios en el asunto, tú eres tan frágil como yo, tan frágiles que fallamos a cada instante y el diablo se ríe y se burla de nosotros. Hermano, nos asusta. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos hacen tener miedo, le tenemos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la escasez, miedo a todo miedo, hermano amado. La causa por la cual somos tan afectados por el miedo es porque no oramos, porque no le pedimos a Dios, que es fuerte y Él ha prometido atender nuestra petición. Es eso lo que tenemos. El diablo siempre va a querer que no ores, pero tú, en vez de no orar, o yo también, debemos orar sin cesar. Cuando estés contento, hermanos, cuando estás contento puedes agradecerle. Cuando estás contento puedes alabar al Señor. El asunto es que te mantengas en comunión de una u otra manera con Dios continuamente. Y entonces la presencia de Dios está fluyendo en tu vida y Él hará, como dice el Salmo, encomienda al Señor tus obras y Él hará. No tratemos de ser autosuficientes, no vamos a poder. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es cierto, hermano. Pedro aquí lo vio cuando hizo esta pesca. Dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Quiso decir Pedro, Señor, ahora reconozco que sin orar yo no soy suficiente. Tengo que aceptar que yo no soy suficiente, que no soy autosuficiente y tengo que reconocer que yo debo depender al 100% de Dios. ¿Y cómo debo manifestar esa dependencia al 100%? Cuando oro sin cesar, sin cesar. Por todo lo que estoy pasando, por todo lo que estoy haciendo, por lo que voy a hacer, orar sin cesar, manteniendo esa comunión con Dios. Esa es la manera de decirle a Dios, Señor, perdóneme porque he tratado de hacer las cosas a mi manera y es la causa por la cual estoy tal vez lleno de miedo, de inseguridades, de temores, de escaseces, hermano. Hay muchas cosas que el diablo quita cuando la persona no ora, pero tú y yo, hermanos amados, debemos aprender a depender de Dios, a orar sin cesar. En cualquier lugar que estés, ora, habla con Dios. Hermano, aún en tu mente tú puedes estar orando, hablando, agradeciendo o cantando a Dios. Hermano, mantente en comunión con Dios y tu vida es como respirar. Recuerda eso. Si tú respiras, tu piel va a estar bien ventilada, vas a sentirte bien, vas a tener la vida de Dios en ti, la paz, el gozo, la fe, la esperanza, el amor, todo va a estar fluyendo. La vida completa de Dios va a estar fluyendo por ti y tú vas a hacer las obras que Dios te pone delante, obras de justicia y obras de misericordia. No vas a producir obras de maldad, obras de injusticia. Si oras, tú no vas a producir obras de ese tipo. Solo vas a producir obras de justicia y obras de misericordia, porque Dios te va a ayudar a completar esas obras. La persona cuando no ora es por eso que hacen obras malas, no perdonan, odian, tienen celos, envidia, etcétera. Hermanos, las vidas están intoxicadas, tan como cuando una persona físicamente no respira, lo primero que empieza a ponerse es morado, porque no está ventilando, se está ahogando. Es porque no está respirando. Es lo que pasa. Una persona cuando no ora se intoxica con lo que contiene en su interior y por eso ves la persona odiando, envidiando, peleando, etc. Es una persona que no ora. Pero si oras, hermano, todo eso se va y tienes una vida bonita. Esto es lo que tenemos que hacer. Señor, debemos, hermanos amados, orar sin cesar. Recuérdese que Pedro dijo, Señor, ahora comprendo que yo no puedo hacer nada por mí mismo, cuando vio esa pesca maravillosa. Hermanos amados, permitámosle a Dios que obre en nosotros todo lo que tiene Él en el plan que Él tiene para con nosotros. Participemos con Él, démosle toda la información que tengamos que darle a Dios. Quiero decir, confesarle a Dios todo lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Y cuando lo hicimos y todo salió bien, darle la gloria al Señor. Hermano, siempre estar en comunicación con Dios, tu vida va a florecer maravillosa. Qué bueno que esté llena de Dios, pero sería hermoso que rebose la presencia de Dios en tu vida y la dependencia de Dios sea una realidad para contigo todos los días de tu vida.
No importa si es día festivo, si no lo es, no importa las circunstancias, nosotros debemos estar orando. Es respirar, respirar a Dios para que estemos saludables y que podamos hacer las acciones que Dios nos pone delante. Aún en la adversidad, ora, respira, confiesa al Señor lo tóxico que tienes y el Señor te librará. El Señor dijo en Isaías capítulo 43, me parece que está, hermanos. Es algo hermoso. Y todo es oración, hermanos míos. Isaías 40, y déjenme ver. 41, Isaías 41:10 dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ve, hermano mío, aquí está. Ora, en vez de desmayar, ora, confiésale al Señor para que eso que te está queriendo quitar la fe y la esperanza, dile, Señor, esto me está afligiendo, y entrégaselo al Señor y confía en Él y Él hará. Dijo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Dónde nos va a esforzar? En el momento de la aflicción, allí nos va a dar la fuerza. Siempre te ayudaré. No dice algunas veces, siempre nos va a ayudar y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia, que es Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, Cristo. Así que, hermanos amados, es una bendición poder orar, hablar con nuestro Padre para que no desmayes. En Lucas dijo Jesús, es una necesidad orar. Dice que debemos orar para que no desmayemos. Cada vez, hermano amado, que algo te aflige, la situación, recuerda esto, es orar. En vez de ponerte triste, en vez de ponerte desesperado, es posible que eso pase, pero la acción correcta a hacer en una situación así es orar. Confesarle a Dios todo aquello que te está afligiendo para que dejes de estar oprimido. Porque el Señor toma esas, como digo, el Señor toma esa situación cuando se la entregamos y Él tiene cuidado de nosotros. Voy a leerte 1 de Pedro capítulo 5 y el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ve, hermano amado, ¿por qué tener que estar afligidos cuando tenemos a Dios de nuestro lado? Pero tú tienes que acudir a Él continuamente, no accidentalmente, no solo cuando tienes una necesidad. Aún en los tiempos de paz, dale gracias a Dios por esos tiempos maravillosos y contempla todo el beneficio que te ha dado y dale gloria, alábalo, bendícelo, exáltalo por todas sus bondades que tú puedes ver en tu propia vida y sea agradecido con el Señor. Así que, hermano mío, con esto quiero terminar y decirte, echa toda tu ansiedad sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de tu persona. Y Él ha prometido en Hebreos, dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Hermanos, son sus promesas. Él es fiel, Él nunca falla. Solo confía en Él y ora y verás cómo Dios restaura tu vida y tú serás un vaso donde el Señor se regocije. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea en abundancia en tu vida. Padre, yo bendigo a mis hermanos y oro para que usted, Señor Jesús, les responda a sus peticiones y que un espíritu de oración sea sobre cada uno de nosotros. Amado Dios, ayúdenos a orar sin cesar en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.